Porque necesitas estar bien informado. A esta hora presentamos El Público Tiene la Palabra. Estamos con el doctor Jorge del Castillo Gálvez. Ha tenido la gentileza de estar con nosotros en este programa. Muy buenos días, don Jorge. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ven asiento, por favor. Ok, estamos con nuestro invitado especial, el doctor Jorge del Castillo Gálvez. Es un parlamentario con amplia experiencia, fue alcalde de Lima, y el tema que nos convoca, doctor del Castillo, es el tema del asilo político al doctor García. Dentro de ese contexto, usted como parlamentario, ¿cree que el Estado peruano, si el gobierno uruguayo le permite el asilo político al doctor García, desde el punto de vista del derecho internacional establece que se tiene que otorgar el salvoconducto? En la primera hipótesis, de ser cierto, el gobierno parece que no quiere darle ese salvoconducto si así fuera, en la primera hipótesis. ¿Cuál es su comentario al respecto? En primer lugar, les agradezco la entrevista. Es mi primera entrevista acá en vivo, en directo, en la radio ECO. Y le quería comentar una cosa. Fíjese, yo me he propuesto no declarar del asilo hasta que el asilo se resuelva, a favor o en contra. Siempre le digo a los periodistas lo mismo. Si es que yo logro que me libere de responder esos temas en esta oportunidad. Ahora, lo que yo le puedo decir es que una democracia tiene que cumplir los tratados. Y el tratado dice que es obligatorio el salvoconducto. Cuando Alan García se asiló en el año 92, la dictadura de Fujimori en 4 horas le dio el salvoconducto. Así que no me imagino que una democracia vaya a ser una cosa distinta. Pero en fin, esperemos. Yo creo que hay que esperar el momento y no especular, ¿no? Sí, justamente. Cualquier otra cosa, estoy a sus órdenes. Sí, doctor, justamente basado en eso era el tema que le quería hacer una pregunta, en el sentido de que ¿ustedes creen que hay persecución política? Disculpen usted, solamente... Bueno, es que eso ya es entrar pues en el tema que no quiero entrar. Ok, muy bien. Que hay un tema es especulativo. Al final uno no convence a nadie, porque hay gente que está a favor, otra gente en contra, y cada uno en su posición, y no se cambian las cosas. Creo que dejemos que la República Oriental del Uruguay resuelva el tema con tranquilidad y veremos. Son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Número uno, que la República Oriental del Uruguay del asilo, claro. Y una vez que se produzca este hecho, el gobierno peruano tiene que conceder un salvoconducto, como usted lo dice, de acuerdo a la ley. Al derecho internacional. Debería darse ese punto. Usted nos está diciendo que, de acuerdo a usted, prefiere no comentar ese tema hasta que se resuelva, ¿no es cierto? Esa es la idea. Entonces podemos hablar, Evin, de otros temas. Claro, cómo no, doctor. Claro. Hoy que la situación del doctor García como presidente del partido está esperando el asilo político, ustedes como partido político, ¿cuál es la direccionalidad que le están dando en este momento, dada esta situación del doctor García? Es que es al margen del doctor García, porque el APRA es una institución que va más allá de las personas. Entonces, que el partido tome una posición de defensa de él, o de comentarios, o de respaldo, eso es una cuestión, pero la vida sigue, ¿no? Y hay una serie de aspectos de política nacional trascendentes que hay que tratar. Por ejemplo, estamos a 6 días de un referéndum, y la gente tiene el más alto nivel de desinformación, ¿no? Nadie sabe nada. O sea, el gobierno manipuló la tercera pregunta, la convirtió en cuarta y la cuarta en tercera, justamente para poder hacer su propaganda e impulsar a la población una votación que más bien el presidente Vizcarra lo toma como una cosa de respaldo personal, más que como una definición, haciéndole un daño al país. Y digo haciéndole un daño al país porque sería muy bueno que el Estado peruano pueda reconstituir el Congreso teniendo Cámara de Diputados y Senado. Eso es bueno para el país. Pero
Al contrario, él se ha tirado contra la bicameralidad. Y hay que explicar un poco los beneficios de la bicameralidad, que los tuvo antes. Nadie podrá decir que el Senado peruano era una cosa sin valor, ¿no? Era un organismo sin sentido. Por el contrario, creo que tuvo mucho que ver con importantes cambios en el país, incorporando a la política nacional a personalidades que tienen una visión integral del Perú, no una visión comarcal, provinciana, que también lo tiene que tener, para eso es diputados. Pero el Senado es la institución que permite tener una visión global, holística del país. Eso se puede perder si es que triunfa la posición del señor Vizcarra, ¿no? Y él sería muy lamentable. En el caso del partido el APRA, ¿tiene una posición respecto al referéndum? Sí, claro, por supuesto. Y es en favor de responder sí a las preguntas, incluida la cuarta pregunta, ¿no? Incluida la cuarta pregunta, digo, porque el Senado no solamente como instancia de visión global, sino como una cámara revisora de las leyes de la Cámara de Diputados. Usted ha visto, acaba del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional 2 normas del Congreso. Y el presidente de la República a cada rato observa leyes del Congreso y las observa bien. Y el Tribunal Constitucional ha hecho bien en declarar inconstitucional esas leyes. Entonces es una vergüenza que el Congreso, por rapidez o por interés político, saque normas que después terminen siendo desvirtuadas, ¿no?, legalmente. Para eso sirve una Cámara Revisora, como el Senado, para que no pasen leyes de esa naturaleza. Y una cosa muy importante, porque he visto ahora una encuesta, dice, 1/3 de los que se oponen a la bicameralidad lo hacen porque creen que va a costar más. Es desconocimiento, porque justamente la reforma constitucional dice que con el mismo techo presupuestal funcionarán las 2 cámaras, o sea, no costará más que el actual Congreso. Las mejores democracias del mundo tienen 2 cámaras, Sí, como claro, debe ser, por porque supuesto. realmente eso está bien hecho. Y nuestro país no estaba fuera de eso. Los cambios que tenga una sola cámara o solamente tengamos congresistas ha sido porque hubo un cambio en la Constitución hace algunos años. Desde el 5 de abril de 92, ¿no es cierto? Que Perfecto. Fujimori cerró el Congreso. Ahora, la pregunta es, como usted lo dice y personalmente mi posición es que me parece excelente que debería haber como antes senadores Claro. con todos los puntos de la ley, pero no estaría de acuerdo usted, y cuál sería su opinión, si estos senadores deberían tener una mejor forma de selección para que hayan senadores como los que hubieron en su momento, como Luis Alberto Sánchez, por ejemplo. Fíjese, la forma de selección en su primer nivel depende del partido, ¿no? El partido tiene que esmerarse en hacer una lista de candidatos representativos, prestigiosos, respetables, instruidos, competentes y serios. Si los partidos, como vemos en algunos grupos del Congreso, no incorporan en sus listas a gente, por ejemplo en el APRA, le pongo en el APRA. En el APRA, para llegar a ser candidato, uno tiene que ser no te agarran de la esquina y te ponen el candidato, o porque tienes más plata, no es así. Te ponen porque tienes una trayectoria de militante, saben quién eres, de dónde vienes, qué has estudiado, en qué estás preparado. Entonces es un proceso, ¿no? Permíteme que le ponga mi caso, ¿no? Yo he llegado al Congreso, he sido primer ministro, pero como consecuencia de una carrera de toda la vida, de los 18 años que ingresé al partido, ¿no?, y que fui militante de base. Uno no sale a los cargos públicos de frente. Yo entré al partido en 1968 y mi primer cargo público electivo fue en 1981. Fíjense qué tiempo había pasado, ¿no? Entonces no es que yo fui regidor de Barranco porque se me ocurrió, no, fue la consecuencia de un proceso, ¿no? En otras agrupaciones, lamentablemente, y lo vemos, por eso es el desastre que la gente aprecia en el actual Congreso, agarran el que más plata tiene, el que más influencia tiene, el amigo de no sé quién, ¿no?, y lo ponen ahí de candidato. Y después esa gente no tiene ninguna ideología, no tiene ningún esquema a cual defender, defienden personas, no defienden instituciones.
Ninguna preparación. Y no están preparados. Así es. Ese es lo malo. Doctor del Castillo, y usted con su experiencia, ¿no cree que cuando el presidente Vizcarra saca estas leyes, no ustedes no han debido aprobarlo para dejarlo sin piso, o sea, No, para no la tribuna? No, pero escúcheme, pero hasta él estuvo de acuerdo. Acuérdese usted que cuando se votó en el Congreso, fue al Congreso el primer ministro y el ministro de Justicia. Y ambos dieron su discurso y votaron a favor. Claro, claro. El mismo presidente Vizcarra al día siguiente dijo que estaba de acuerdo. Y 3 días después cambió de idea. Entonces, ¿cómo no aceptó un consenso? Porque en la comisión en que se redactó estas normas, hubo un consenso total, unanimidad. Y después cambiaron. Ahora, cambió, porque metieron un contrabando en el tema, también es verdad. Pero ese contrabando ya lo sacó el Tribunal Constitucional. En una sentencia he dicho que esos 3 artículos que se refiere a lo que se denomina la cuestión de confianza, eso no puede ir, porque no puede ser ni siquiera incorporado como reforma constitucional, porque rompe el equilibrio de poderes. Claro, O sea, los pesos y contrapesos que caracterizan una democracia requiere de ese mecanismo de cuestión de confianza, y si tú lo eliminas o lo haces ilusorio, rompes el equilibrio de poderes, por tanto no vale, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que explicarle a la gente. O sea, el motivo por el cual el presidente Vizcarra dice que no a la bicameralidad ha desaparecido. Pero Habría que votar a favor. Doctor del Castillo, cuando se denuncia a una funcionaria de la OMPE Sí. haciendo propaganda para que justamente la bicameralidad no vaya, Sí. me parece una torpeza de Bueno. su funcionario. Pero el presidente de la República hace lo mismo, y también es funcionario, ¿no es cierto? Cada mitin que va, él habla de lo mismo, quebrando el principio de neutralidad. Ha salido un comunicado en los periódicos del jurado de elecciones pidiendo neutralidad a los funcionarios. Entonces, no puede el presidente ir en el avión presidencial a un lugar, en un mitin montado por el gobierno y lanzarse un rollo de ese tipo. Entonces, si él lo hace, él, la funcionaria de OMPE dirá yo, ¿por qué no? Estamos de acuerdo con usted, ¿no? Justamente antes de que usted tuviera la amabilidad de estar en nuestro programa, con Evin comentábamos nosotros de que justamente hay una terrible desinformación sobre este referéndum que va a haber este día domingo, o sea, faltan 6 días para que haya un La referéndum. gente está y más la pendiente población, del Boca River que del imagínese, referéndum. Correcto, Sí. ¿no? Que va a ser en España, en el Camp Nou, y el referéndum, que lo que nos concierne a nosotros, a los peruanos, lo que nos interesa realmente, estamos totalmente desinformados. Y entonces, esperemos que la presencia de usted acá en este programa ayude a nuestros oyentes un poco a, perdóname la palabra, voy a ser claro, desasnarnos, pues, porque no podemos estar y seguir votando sin conocimiento y sin información. Fíjese, para resumirlo rápidamente, el referéndum. Primera pregunta, Junta Nacional de Justicia, yo estoy a favor, porque creo que es necesario además reemplazar al Consejo de la Magistratura. Definitivamente. Los votos sí en la primera pregunta. En la segunda pregunta, que es el financiamiento de partidos, voto sí, porque me parece que es una buena norma para eliminar la fuente de corrupción en la política. La tercera pregunta, si estoy de acuerdo con que se prohíba la reelección inmediata. Es una pregunta que queda a discrecionalidad de la gente. ¿Por qué? Porque yo creo que es el ciudadano, no el Estado, sino el ciudadano el que debe decidir si elijo a uno nuevo o reelijo a uno antiguo. Evaluando el trabajo de la persona. Está en su libertad, claro, ¿no es cierto? Entonces, no puede ser que el Estado le diga, no, usted no puede. Claro, le dirán, sí, pero el presidente tampoco puede y los alcaldes no pueden. Sí, pues, pero el presidente y los alcaldes son gestores de presupuestos, no tienen iniciativa de gasto, el parlamentario no. Entonces, en todo el mundo, sin excepción, existe una continuidad legislativa, que además está dada por mecanismos naturales. ¿Qué le digo? ¿Cuánto se reelige de un Congreso? 10%, 8%, 12%. Y esa reelección de un porcentaje moderado es justamente lo que podríamos llamar la memoria del Congreso, ¿no? Como usted mencionó, Luis Alberto Sánchez, era impensable un Senado sin Luis Alberto Sánchez, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque un hombre sabio, y segundo, porque él tenía la memoria del Senado, ¿no es cierto? Sabía lo que había pasado hace años y, bueno, en fin. Entonces,
Yo creo que en la tercera pregunta mucha gente votará sí, porque no quiere la reelección, por animadversión. Yo no quiero que venga Yesenia Ponce, o sea, buscan ese argumento, ¿me entiendes? Cuando esas personas no van a ser elegidas jamás en ninguna parte, ¿no? Esperemos que no. No, de ninguna parte. La gente tiene que pensar mejor, y eso que lleve a la revolución, para eso tengo un voto preferencial, para elegir apropiadamente, ¿no? Y no a cualquiera. Doctor, Sí. en esa línea Sí. del referéndum, en la última, usted dice, Sí. está de acuerdo Sí, con claro. la bicameralidad porque Así es. es importante la Cámara, ¿no? Como una Cámara Por más cámara pensante. revisora, cámara con personalidades que tengan una visión global del país, y no cuesta más. Eso, importante. sobre todo, me gustaría que se vuelva a repetir y Sí. que todo el público lo escuche. Es muy importante, Sí. que no cuesta más, porque cuesta acá todo el más. mundo tiene la idea que Sí. va a ser un gasto enorme para el Así es. país. No cuesta más. O sea, eso está puesto como norma constitucional. O sea, el Congreso actual tiene un costo. Ok. Entonces, sin pasar esa línea de costo, tiene que funcionar las dos cámaras. Me dirán, ¿y cómo se hace? Bueno, pues menos personal, menos auxiliares, menos asistentes, menos asesores, ya está. Y resuelto el tema. Doctor del Castillo, en esa línea de mantener un poco a la población ciega con este referéndum, usted ha sido presidente del Consejo de Ministros. Sí. ¿Por qué no, en el caso de los medios de comunicación del Estado peruano, por qué no se hace uso de eso? O sea, ¿por qué mantiene desinformada cuando ellos son los primeros que deben de informar? Usted ha sido presidente y conoce desde adentro el monstruo. Y tiene el Canal 7, tiene Radio Nacional, ¿no? Bueno, el peruano es de poca lectura, pero yo creo que el Canal 7 podría preferir, y por último podría contratar avisos en los medios de comunicación, ¿cierto? Claro. Pero nada de eso se hace, porque, como se dice, a veces prefieren mantener a la gente en el desconocimiento y la ignorancia, ¿no? Porque en el reino de los ciegos el tuerto es rey. Exactamente. Doctor, entonces en esa línea de que el Perú va a ir a un referéndum definitivamente ciego, y parte de esta ventana, el público tiene la palabra, es justamente para decirle lo que es bueno para el país. Nosotros justamente, le comentaba a Carlos que antes de que usted llegara, estábamos comentando este tema. Y fíjese, lo importante que creo que el poblador peruano para engancharse con el Parlamento es las muestras desde adentro del Parlamento, Sí. con actitudes positivas. ¿Usted cree que va a haber un cambio a partir de este domingo? No. ¿Se va a mantener una línea? No, le digo, fíjese. Primero, un referéndum, las cosas sustanciales del país, la seguridad ciudadana, la economía, Eso es lo importante. eso no cambia, tiene nada que ver, ¿no? Y eso va a seguir. Entonces, una de las cuestiones de los rebotes de la no información o desinformación es creer pues, que eso ya, con eso resolvemos el tema. Pero No no pasa resolvemos nada. Estos señores congresistas que no son aceptados por la población en su gran mayoría por razones de moralidad, vamos a llamar así, van a seguir hasta el 28 de julio del 2021. O sea que ahí hay una cuestión. Ahora, ¿qué es lo que debe hacerse? ¿A dónde viene la reflexión? Un poco le repito mi discurso que di cuando discutimos hace 3 días el presupuesto de la República. Yo dije, una cosa es porque habían hecho, tenemos una ejecución presupuestal de 70, 80, 90%. Dije, no, ojo, eso es lo que han dispuesto a transferir, pero entre transferir y ejecutar hay un abismo, ¿no? Yo le transfiero a usted la plata, ok, a su cuenta, muy bien, pero de ahí a que usted construya pasa un montón de tiempo. Entonces, ahí hay un espejismo que nos ha puesto, con lo que quería decirle, señores, menos confrontación y más gestión. El Perú en su economía está bajando, eso es indudable. No hay un crecimiento sostenido. No existe, por el contrario, yo creo que hay una velocidad de crecimiento muy inferior a la que había hace algunos años. Entonces, es más, todo el mundo suponía que luego de Humala iba a subir la economía, pero no ha subido. O sea, se ha quedado ahí a una baja intensidad, diría yo. La seguridad ciudadana está peor que nunca. Sí, ha crecido. Entonces, esos son los temas importantes
que no están siendo vistos porque la gente está distraída en su bronca con el Congreso, ¿no? que el gobierno promueve en un marco de información de lo que le conviene y de desinformación de lo que no le conviene. Entonces, yo le hice una invocación ahí al primer ministro que estaba sentado: oiga, señores, dedíquense a gobernar y no a pelear, porque la pelea tiene, la gente se agota de la pelea, puede estar muy contenta ahora, pero después del referéndum ya, bueno, ya, ¿y qué cambió? Nada. Entonces, ¿qué gané con la pelea? Nada. En cambio, si se gestiona, cuando digo gestión, se hacen obras públicas y privadas, que son las que generan empleo. El empleo no va a salir de los puestos públicos, el empleo tiene que salir de las obras que se hagan tanto por el Estado como por el sector privado, o a veces de manera mixta. Pero de ahí sale la obra, de la inversión que se hace en el país. Doctor del Castillo, pero el presidente Vizcarra puede tener una alta popularidad, pero sus ministros no. O sea, me parece que le falta más ministros políticos para que puedan decir las cosas. Pocos hablan, ¿no? Claro, casi nadie sale. Bueno, ese es un tema. Posiblemente después del referéndum, si el señor sale reforzado, se anime a hacer algunos ajustes en el gabinete. No sé si lo haga, ¿no? Pero el gabinete necesita tener siempre más voceros, no solamente el primer ministro, sino más voceros, gente que se involucre en los problemas, que informe. Creo que ahí es donde, como usted mismo lo percibe, hay un déficit, ¿no? Doctor del Castillo, ¿y usted cree que es el momento de, en esa línea que usted está planteando, de ir a un crecimiento sostenido, de plantear las cosas que están mal en nuestro país, hay el consenso para ir a un gabinete abierto? O sea, vamos adelante con el país. Esto es lo que necesita: seguridad ciudadana, hospitales. ¿No puede haber consenso sobre eso? O sea, un gabinete abierto. Se podría haber, pero todo depende. La pelota está en la cancha por el presidente. Él es el que tiene que hacer una convocatoria abierta. Ahora, no sé si la haga, porque su comportamiento me parece que es otro, ¿no? O sea, le ha rendido frutos la política de confrontación, ¿no? De bronca. ¿Va a cambiar? Ojalá cambie, porque la bronca llega un momento que cansa. No puede ser sostenida en el tiempo. No se puede. No le da resultados. Sí, pues sobre todo cuando usted cita algo muy cierto, ¿no? Mucha gente le gusta ver el escándalo, le gusta ver las peleas, pero después cuando dice, oye, pero ¿en qué me rinde esto y qué gano con esto? Cuando se da cuenta. Cuando llega fin de mes y se da cuenta que de la familia alguien perdió la chamba, ¿no? O que el hijo no encuentra trabajo, entonces dice, bueno, ¿yo qué gané con esto? O sea, no va a ser elegido el señor fulano. Ah, qué bien, estoy contento, pero ¿y yo, mi familia? ¿Con ¿no? qué como? Claro. Así es, don Jorge del Castillo, ha sido un honor tenerlo aquí en el programa El Público Tiene la Palabra, y siempre queremos contar con sus opiniones de usted. Encantado. Ahora que lo veo, de verdad, es un comentario positivo, que lo he visto un poco más pausado. ¿Es por la experiencia? Bueno, yo siempre soy pausado. No, lo he visto más pausado en los últimos bueno, tiempos. cuando me buscan me encuentran, pero yo solamente, o sea, siempre trato de ser reflexivo, trato de plantear cosas importantes. Permítame terminar con 3 ideas que tengo, que es lo que debemos sacar esta semana del trabajo parlamentario que uno hace. Es verdad que en el Parlamento el 60-70% de las leyes que se aprueban no sirven para nada. Eso se lo digo así abierto. Directo. Muy malas leyes, porque responde a la mala calidad de los parlamentarios. Pero, por ejemplo, esta semana debemos aprobar la ley de salud mental, ¿no? Es una cosa muy importante que hemos hecho desde la célula parlamentaria aprista. Debemos sacar la ley para cortar los juicios de los jubilados, cosa que es importantísima. Y de las empresas del Estado, 100.000 jubilados, ¿no es cierto? 100.000 jubilados que están en juicio con el Estado, y más cuestan los abogados que las pensiones. Ya ve usted, 2 temas importantes, y la ley antimonopolio, que también debemos aprobar esta semana. Muchas cosas en el tintero. Claro, es importante lo que nos ha dicho el doctor Jorge del Castillo, estas últimas 3 leyes que van a sacar a favor del país. Y como siempre, invitarlo para una próxima oportunidad, tener más tiempo con usted para que siga un poco a hacer. Creo que las personas cuando están se vuelven más sabias en el tiempo. Al tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor del Castillo. Gracias. Con eso terminamos con el programa. Hasta mañana, si Dios así lo requiere. Esto fue
El público tiene la palabra.